Bien, ya a esta hora de la mañana nos acompaña el señor Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, para conversar con él y conocer cuál es el rol precisamente del Jurado Nacional de Elecciones en las controversias que se puedan dar con respecto al proceso de elecciones internas que tuvo lugar el domingo pasado. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Marian. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Y antes de empezar a conocer cuál es el rol y de qué forma participa en medio de lo que ha sido este proceso de elecciones internas del Jurado Nacional de Elecciones, definamos qué es una controversia o a qué le denominamos una controversia. Una situación jurídica, si se quiere, que surge en el marco, en el desarrollo de un proceso electoral. Por lo general, este tipo de situaciones o controversias surgen entre dos listas de precandidatos. Nótese que estamos frente a una elección interna aún. Todavía no estamos frente a la elección ordinaria que lleva a cabo el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en el marco, en el desarrollo de una elección interna, pueden surgir este tipo de controversias entre una lista de precandidatos con el órgano electoral central de la organización política o entre dos listas o más de precandidatos. Entonces, el encargado de resolver estos problemas, situaciones, controversias, es en primera instancia un órgano electoral descentralizado de la organización política. Como órgano de segunda instancia, el órgano electoral central de la misma organización política. Y finalmente, en determinadas situaciones o en determinadas controversias, el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí está la diferencia justamente de cómo se desarrolla un proceso electoral, como por ejemplo lo hemos visto en las elecciones municipales y regionales 2022, en el que la primera instancia es el Jurado Electoral Especial y como segunda y última instancia, instancia final, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esto al tratarse de una elección interna de los partidos o de los movimientos, en todo caso partidos políticos, movimientos regionales, tiene un proceso diferente en el que participan principalmente los órganos electorales de las organizaciones políticas. Claro que sí, la diferencia radica en que la ley de organizaciones políticas establece que las organizaciones son autónomas, tienen autonomía, constituyen organizaciones de carácter privado, derecho privado. Dentro de esta autonomía, precisamente, está la facultad de las mismas organizaciones políticas de resolver las controversias que surgen al interior de la organización política. Dentro de estas situaciones están precisamente las de carácter electoral. El órgano electoral central de una organización política resuelve dos tipos de situaciones jurídicas o controversias, las de carácter administrativo y las jurisdiccionales o electorales. Respecto a estas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones únicamente tiene competencias respecto a determinadas materias. Respecto a cuáles no las tiene son respecto a candidaturas o afiliaciones. Si en algún momento existe una controversia en elecciones internas sobre candidaturas o afiliaciones de los precandidatos o de los ciudadanos que van a ejercer, de los afiliados que van a ejercer su voto el día de las elecciones internas, estas solo pueden ser resueltas como primera instancia por el órgano electoral descentralizado y como última instancia por el órgano electoral central. Ahí no tiene competencias el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como sí las tiene respecto a las impugnaciones referidas a los resultados finales que publica OMPE sobre elecciones internas. ¿Cuál es el plazo que tienen para poder resolver estas diferencias o estos problemas que surgen en medio de una elección interna? El plazo electoral, si se quiere, algún tipo de reglamento de elecciones internas que haya establecido y publicado la organización política y que se sujetan a las normas internas de la misma organización. Respecto al plazo del afiliado o de la lista de afiliados para impugnar el resultado final de elecciones internas, este sí está establecido en un reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, por el Pleno, que es el reglamento de competencias en el marco del desarrollo de elecciones internas. Este reglamento lo que establece es que el interesado puede presentar una impugnación contra el resultado final de la elección interna en el plazo de 2 días naturales, 2 días calendarios. 2 días calendarios que se computan desde el momento en que se notifica o se publica el resultado final. El órgano electoral central, quien es el que recaba esta impugnación,
tiene la obligación de elevar este recurso o medio impugnatorio en el plazo de un día ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve cuanto antes este medio impugnatorio. Ujú. Recordemos que entre la fecha máxima para publicar resultados de elecciones internas a cargo de la OMPE, que es el 10 de marzo, hasta el 14 de marzo, es decir, 4 días después, todas las impugnaciones deberían estar resueltas porque las organizaciones políticas tienen fecha límite para hacer esta presentación precisamente el 14 de marzo. Ujú. El 14 de marzo ya no debe existir duda alguna respecto a cuáles son las listas, cuáles son los candidatos que se van a presentar. Entonces, digamos que el plazo es más o menos para el 14 de marzo el poder haber resuelto todas estas controversias. ¿Cuáles son las más frecuentes? Comentábamos además que hay dos tipos y que solamente el Jurado Nacional de Elecciones tiene injerencia en un tipo de estas controversias. Pero ¿cuáles son las más frecuentes que se presentan? Bien, las más frecuentes son, no se podría llamar una controversia en realidad, sino es la referida a actas observadas. Las actas observadas siguen un proceso particular establecido también en el reglamento de actas observadas. Son las más frecuentes que hemos tenido para hacer una comparación en el proceso anterior, en las elecciones regionales y municipales del año 2022. Llegó un gran número de apelaciones, o perdón, de actas observadas, que Ujú. las resuelve o las resolvió en su oportunidad el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas. Lo mismo podría ocurrir, pero hasta el momento, dado teniendo en cuenta que el último domingo 26 de febrero se llevaron a cabo la primera modalidad de elección interna a cargo de afiliados, hasta el momento no tenemos actas observadas que tenga que resolver el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, este próximo domingo 5 de marzo se lleva a cabo la segunda modalidad de elección. La Ujú. segunda modalidad de elección internas a cargo de afiliados, perdón, Delegados. de delegados de las organizaciones políticas. Ujú. Delegados que, por cierto, debieron ser elegidos el último domingo, el 26 de febrero. Claro. Entonces, posterior a esta fecha, el 5 de marzo, podrían existir también actas observadas. Este Ujú. es el mayor número de impugnaciones o de resoluciones que tendría que emitir el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, hay otro tipo de situaciones que fueron muy poco presentadas, ¿no? De hecho, existió solo una apelación en el proceso de elecciones regionales y municipales del 2022 Ujú. referida a la nulidad por la causal de cuando los votos nulos más los votos blancos Superan. exceden los 3/4 de los votos emitidos. Ujú. En esa ocasión, en esa oportunidad, se iba a evaluar el tema de fondo. Sin embargo, se advirtió que no se había seguido el procedimiento que establece este reglamento de competencias que había establecido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Lo que establece este reglamento, insisto, es que debe existir una doble instancia al emitir o al resolver esta controversia. Ujú. Primero, un órgano electoral descentralizado, luego un órgano electoral central de la organización política, y es este pronunciamiento del órgano electoral central el que debió ser impugnado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, se omitió la primera etapa. Por ello, este caso fue declarado improcedente. No se estima que existan más de este tipo porque, a diferencia del proceso de las elecciones regionales y municipales del año 2022, existían varias listas de precandidatos por una misma organización política y por un mismo distrito, lo Ujú. que no ocurre en este proceso de Claro. elecciones municipales complementarias. Existen una lista por un distrito por cada organización política. Hay un caso específico, estamos hablando del distrito de Nimbamba, esto en la provincia de Santa Cruz, región Cajamarca, en el que no se ha presentado ninguna lista. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el proceso que continúa? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el caso de esta localidad específica en la que no tenemos lista de precandidatos? Claro, lo que corresponde es que el Consejo Ejecutivo vuelva, perdón, el Poder Ejecutivo vuelva a convocar a elecciones Para este lugar complementarias específico. para este distrito en específico, como ocurrió en procesos electorales en el año 2019 respecto al distrito de Chipao, en el que se tuvieron que convocar hasta en 3 ocasiones. Bueno, la última fue con motivo de que se inició el proceso de la pandemia, Ujú. una situación ajena al Jurado Nacional de Elecciones, Claro. pero lo que corresponde es que se vuelva a convocar a un proceso de elecciones complementarias en este distrito.
Correcto. Muchas gracias, señor Alonso Encarnación, especialista de la Secretaría General, que nos ha dado más luces sobre este tema de las controversias. Muchas gracias y nuevamente esperamos tenerlo por JN Noticias. Encantado, buenos días. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más.